Mis amados amigos, mis queridos hermanos, a todos que el Señor Jesucristo les bendiga. Permítame saludarles hoy también, deseando para todos ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios. Les saluda el pastor Humberto Gallego, para presentarles como siempre el consejo en la palabra de Dios. Leemos por allí en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículos 8 al 10. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Muchas gracias por el día de hoy. Como siempre, invocando tu nombre en favor de todos los que necesitamos tu presencia. Bendiga a cada oyente. Que tu palabra, Señor, corra y tu nombre sea glorificado. Que cada uno de nosotros podamos amarte, bendecirte y exaltarte, y que tú recibas lo que nosotros podemos dar. Dependemos al 100% de tu misericordia, y como dijo alguien, Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Amén. El tema de hoy se titula Los 4 pasos para ser salvos. Mucha gente se pregunta, bueno, la salvación como que es muy complicada, porque hay que dejar esto, dejar aquello, dejar esto y lo demás allá. Si es así, entonces nadie podrá ser salvo. Mi querido amigo, mi querido hermano, la salvación es algo tan sencillo. Hay que tener voluntad. Cuando hay voluntad, las cosas se pueden hacer más fácil. Son solamente 4 pasos, nada más. Acabamos de leer en donde Dios dice que Él nos hará entender. Es Él que abre el entendimiento. Te enseñaré el camino que debes andar. Es Él el que enseña. Nosotros solamente nos disponemos para aprender. Él dice, sobre ti pondré mis ojos. O sea, la mirada de Dios está en usted. No importa quién sea, dónde vive, etcétera, etcétera. Ahora, Él advierte que no seamos de corazón empedernido, duro y rebelde. Él dice, no seas como el caballo o como el mulo. Aquí nombra 2 animales, uno de ellos el más bruto, el burro. No seáis como el caballo, como el mulo o burro, sin entendimiento, que han de ser sujetados o amarrados con un cabezal y con un freno, porque de otra manera no se acercarán a ti. O sea, Dios dice, no sean tan ignorantes, tan cabeciduros, tan rebeldes, sin entendimiento. No sean como los animales. Y nombra entonces 2. Ahora él dice, advierte, muchos dolores, no pocos, habrá para el pecador. O sea, el impío es la persona que practica impiedad. Mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Entonces, ¿cuáles son los 4 pasos? Paso número 1, oír la palabra de Dios. Y usted creo que la ha escuchado en más de una oportunidad. Ha escuchado más de un sermón, más de un consejo, más de una enseñanza. Al oír, al escuchar, algo se le queda. Entonces, el primer paso es oír la palabra y usted la ha escuchado.
En San Juan 4:24, 5:24 mejor, el Señor dijo, de cierto os digo, al que oye mi palabra y cree, hay que oír y hay que creer. Al que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esto es cuando la palabra se pone en práctica. Y dice, y esa persona no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. El proceso entonces para la salvación, primer paso, oír. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Segundo paso, entender. Muchas personas entienden la palabra, saben, pero no quieren obedecer. Y ahí está el problema. Quieren ser salvos, pero no quieren obedecer. Por allí, en la segunda, a primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, allí dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué es lo que usted no entiende? Sería la pregunta que yo pudiera hacerle. ¿Qué es lo que no entiende? Mire, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando habla de todos, es de todos. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Para quién? Para que aquel que practique el pecado. Si usted oye, pues debe de entender, porque la mayoría de predicadores o de pastores tratamos de que la palabra sea sencilla, de manera que el que escucha la pueda entender. Entonces, el segundo paso es entender. ¿Qué es lo que hay que entender? Si usted se pasa una navaja filosa por el cuello, ¿qué pasa? Se corta la vena, se desangra y se muere. Entonces no lo haga. Si usted se toma una gota de veneno, posiblemente se muere. Entonces no lo haga. Si usted se para al borde de un abismo donde hay tierra floja, es posible que se vaya y se puede matar. No se pare ahí. Para ser salvo, usted necesita creerle a Dios, obedecerle a Dios, vivir para Dios. Ahora, si usted ya es salvo, necesita mantener su camino, su vida recta delante de Dios. O sea, no puede engañarse a usted mismo pensando que puede engañar a Dios. Al pastor, a la esposa, a los hijos, al patrón, al compañero, al vecino, usted lo puede engañar. Pero a Dios, ¿cómo va a hacerlo? Cuando Él conoce todo, cuando dice David, aún no está la palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. El que se engaña es usted. Tercer paso, creer. El primero es ¿cuál? Oír. El segundo, entender. El tercero es creer. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Entonces, la Biblia es muy clara. Que uno no quiera oírla, creerla y entenderla es otra cosa. Pero es muy claro, Jesucristo dijo, el que creyere, ¿creyere qué? En el Evangelio, en su palabra, y fuere bautizado, será salvo. El bautismo, entonces, es algo necesario e indispensable para la salvación. Jesucristo claramente lo dijo. El que creyere, o los que creyeren, y fueren bautizados, serán salvos. Ahora, viene la pregunta, bueno, ¿el bautismo qué es, pues?
El bautismo es el símbolo de la muerte y la vida. Así de sencillo. La persona se lleva a un lugar donde haya abundante agua y se sumerge por un segundo o dos en el abundante agua, indicando que, como murió para el mundo, se entierra. Un muerto, alguien cuando muere, ¿qué hacen con él? Lo entierran. ¿Por qué? Porque está muerto. Cuando la persona logra oír, entender y creer, toma esa decisión. Muere para el mundo, se bautiza. Cuando lo meten en el agua, simboliza que murió, y cuando lo levantan, simboliza que resucitó. Ahora, la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Encontramos en la Escritura que todos los que escuchaban el Evangelio al comienzo de la iglesia creían y eran bautizados y recibían el Espíritu Santo, y Dios hacía milagros a través de ellos. Cuarto paso, obedecer. Si leemos en la palabra de Dios, por allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 15, el versículo número 22, allí dice: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, para ir recortando, para ir terminando, la obediencia es algo que Dios la demanda porque es un paso para la salvación. Una persona puede oír, puede entender y aún hasta puede creer, pero si no se bautiza, si no obedece, entonces nada está haciendo. Porque a Dios le gusta todo o nada. Y es mejor el todo que el nada. Por eso leímos al principio, donde el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. De pronto hay una pregunta muy usual en las personas: pastor, ¿y cuál iglesia entonces es la que salva para yo meterme allí? Déjeme decirle que ninguna iglesia salva. Yo nunca he predicado eso. Ninguna iglesia salva. El que salva es el dueño de la iglesia, que se llama Jesucristo. Por bonito que sea el templo o por humilde que sea, allí usted no se salva por ir al culto. Usted se salva es por la obediencia a la palabra. Pastor, donde hay mucha gente, donde hayan 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí está Él. Dios demanda, repito, de obediencia. Entonces, los 4 pasos: 1, oír; 2, entender; 3, creer; y 4, obedecer. Pregunta: ¿está dispuesto usted a dar estos 4 pasos para salvarse? Si me dice: pastor, estoy dispuesto, lo felicito. Busque un lugar, busque un templo, una iglesia que enseñe la sana doctrina, eso sí, que enseñe que Jesucristo es Dios, que enseñe que Dios es uno, que enseñe el arrepentimiento, que enseñe la sana doctrina, que enseñe la verdad y que la diga sin tapujos y sin miedo, porque no podemos llenar iglesias de personas vacías de Dios. Dios necesita gente que le crea, gente que lo ame, gente que lo siga, gente que le sirva, gente que quiera un cambio. Ojalá usted esté en esa lista. Mi hermano, y si usted ya dio los 4 pasos, manténgase firme en la fe, en la obediencia, andando y viviendo en completa santidad.
porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pastor, fue que yo caminé con el Señor 30 años y me descarrié. ¿Tengo derecho a la salvación? No, Señor, porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin de su vida o hasta que el Señor venga, este será salvo. Aquí la salvación no es por tiempo, por antigüedad, sino por obediencia. Todos los días debemos de andar de la mano de Dios. Todos los días debemos de buscar al Señor en oración. Debemos alimentar nuestro espíritu, alabando a nuestro Dios y siempre a la defensiva, con el pecado a metros, a cuadras o a kilómetros. No lo podemos tener a centímetros, porque el diablo es puerco. Aparte de que es puerco, él es muy astuto. La Biblia dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el Señor Jesucristo dijo, el ladrón vino para hurtar y matar y destruir. Él vino para eso. Por eso si uno le sigue y le sirve, está completamente perdido. Hay que seguir es al Señor. Usted me dirá, pastor, es que yo al diablo no le creo. Yo ese Señor lo tengo retirado. Pero si está haciendo pecado, usted le está sirviendo a él. Así de sencillo. Si usted fuma, roba, miente, baila, pelea, adultera, fornica, etcétera, etcétera, le está sirviendo. Necesita entonces acercarse a Dios, pero tiene que dar estos 4 pasos: oír, entender, creer y obedecer. Que Dios le ayude, que Dios le bendiga, porque si toma esa decisión, hace lo mejor en su vida. Dios le asegura que será poseedor de la vida eterna. San Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo declara o aclara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ahora todas son hechas nuevas. Dios te bendiga y ánimo para adelante. Toma la mejor decisión y empieza a dar estos pasos para tu salvación.